Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contento los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Bueno, vamos a seguir el tema de lo que veníamos comentando ayer, con respecto al nuevo orden mundial y el holocausto demográfico planetario. Decíamos que los documentos liminares de este proyecto son, primero, la Declaración sobre Población por parte de 30 líderes mundiales en el año 1966, en el que se plantea que el crecimiento poblacional sin control representa un peligro para la paz mundial, y que los hijos son causa de la pobreza de los padres, razón por la cual sanciona dogmáticamente como derecho humano básico decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento entre ellos, desplazando el derecho a la vida como derecho fundante. Segundo, proclamación de Teherán en 1968, presentada en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Irán. Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de hijos y los intervalos entre el nacimiento, entre los nacimientos. Tercero, la población mundial, un desafío para las Naciones Unidas y su sistema de agencias, año 1979. Bueno, decía también, sobre la base de esos tres objetivos que se refuerzan mutuamente y que constituyen la prueba evidente de la influencia del proyecto y del ideario de la élite, promover el respeto de los derechos y capacidades de los individuos y de las parejas para determinar libre y responsablemente el número de espaciamiento de sus hijos. Mejorar la salud reproductiva individual, atendiendo especialmente las necesidades de salud reproductiva de mujeres y adolescentes, las necesidades generales de salud de bebés y niños, para lograr con ello reducir el índice de crecimiento poblacional tan rápido como sea posible a los niveles que sean consistentes con un desarrollo sustentable. Pensando en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, a celebrarse en El Cairo, Egipto, poco después del año de septiembre de 1994, el borrador esbozado proponía que Estados Unidos buscara un consenso que provea un fundamento sólido para la futura cooperación internacional sobre población y que sea consistente con la política norteamericana. Específicamente proyectaba que Estados Unidos se reforzara por lograr un consenso internacional sobre aproximaciones programáticas de largo plazo hacia metas de reducir el crecimiento poblacional mundial. En ese horizonte estratégico, el objetivo político del gobierno de ese momento para la famosa Conferencia del Cairo era en el campo de los derechos reproductivos, fortalecer las recomendaciones de conferencias previas para asegurar que los individuos y las parejas tengan el derecho de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos,
y que los gobiernos respeten ese derecho, es decir, poder abortar cuando se les cante a la pareja. Queda claro que la eliminación sistemática de seres humanos es lo que permite asegurar este control planetario de recursos por parte de este poder plutocrático imperialista, valiéndose básicamente de las Naciones Unidas y de fundaciones u organizaciones no gubernamentales propias. En el caso de la ONU, esta deja de ser un organismo internacional para convertirse paulatinamente en un organismo supranacional que a través de sus distintas agencias y secciones, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, Fondo Monetario Internacional, UNESCO, etc., impone políticas globales consensuadas en conferencias, tratados, cumbres y otras actividades afines, obligando a la ejecución de políticas de control de la natalidad, denominadas eufemísticamente de salud reproductiva y derechos reproductivos. En tal sentido, se puede consultar la página web oficial de la ONU, en la que se puede corroborar o comprobar que se encubre y oculta el problema de la injusta y desigualdad distribución de la riqueza, ya que hay una sola referencia oficial al tratamiento de este tema, ni en documentos, ni en asambleas y reuniones oficiales, pero todo lo contrario ocurre con la promoción del control de la natalidad, la cual es promovida oficialmente en forma integral y transversal a través de los distintos organismos que componen la ONU. Bien se puede decir, sin el más mínimo margen de error, que las Naciones Unidas es un organismo secuestrado por la plutocracia financiera mundial, para disimular y oficializar la injusta desigualdad de distribución de la riqueza en el mundo, y al mismo tiempo llevar a cabo el control de la natalidad a nivel mundial, el cual es el otro objetivo paralelo del imperialismo internacional del dinero. Segundo, en el caso de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales propias, han sido creadas y son controladas o dirigidas por miembros del poder financiero internacional, para impulsar y promover este holocausto demográfico en el ámbito de la llamada sociedad civil. Entre ellas se cuentan el Consejo Popular, respaldada financieramente durante la época del 90 por los gobiernos de Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Japón, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Reino Unido. La Fundación Ford, la Internacional Planificación Perentoria, la Federación Internacional de Planificación Perentoria, la aplicación de las políticas antinatalistas ha provocado el llamado envejecimiento poblacional o invierno demográfico, en el que por primera vez en la historia de la humanidad, de seguir la tendencia demográfica actual, habrá en el año 2050 más cantidad de personas mayores de 65 años que niños y adolescentes menores de 15 años. Actualmente en las regiones más desarrolladas, más del 20% de la población es mayor de 60 años, mientras que será el 33% en el año 2050. Por su parte, en las regiones menos desarrolladas, el 8% de la población es mayor de 60 años, mientras que será el 20% en el año 2050. Aquí voy a hacer un punto. Observen ustedes que para ellos, en estos momentos, con la robótica y la avanzada tecnológica, no se necesita tanta mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Envejecen la población mundial. ¿Para qué? Para que sea de ahí que se produce un asistencialismo con respecto al pago de las pensiones y jubilaciones que se le realizan, y usted lo va a entender esto porque fíjese que en el año 2003 el 80% de las jubilaciones estaba por arriba de la mínima. Había una pirámide donde era escalonada los saberes jubilatorios, y de esa manera había quien estaba en la punta de la pirámide y así sucesivamente iba llegando hasta la base, que la base era la mínima. Hoy esa pirámide ha desaparecido y es apenas un 20% que son muchos de los que han ganado los juicios y le han aplicado los reajustes, y otros nuevos jubilados que por lo que han aportado
se han jubilado recientemente y tienen un haber superior, pero con el tiempo, al no aplicársele la movilidad, lo van reduciendo y lo van nuevamente postergando para hacer una mínima para todo el mundo. Entonces, ya la persona mayor no tiene la fuerza y la fortaleza que tienen los jóvenes, entonces no le produce problemas sociales, y eso es lo que ellos planifican. Es decir, envejecer a la sociedad, contar con lo necesario, porque la robótica compensa la mano de obra que antes era necesaria. Antes en una fábrica textil había cientos de trabajadoras y trabajadores. Ahora, con 2 o 3 máquinas, reemplazaron a todo ese personal que no tiene razón de ser, porque la robótica ha avanzado de tal manera que la máquina ha reemplazado en los brazos del hombre. Entonces, por esa razón, la planificación de ello es tratar de que no haya crecimiento demográfico y dejar que se vaya eso que se menciona aquí, que se vaya envejeciendo la población. En el año 2050, África será el único continente en el que habrá mayor cantidad de niños y adolescentes que personas de mayores de 65 años. Y esto se refiere porque en África es muy avanzada la cantidad de muertes antes de cumplir o de llegar a los 65 años. Como muestra del carácter siniestro de este proceso, el envejecimiento demográfico constituye un negocio de los ricos, financiados por los pobres, ya que por su lado las ONG se subsidian mediante fondos oficiales estatales, como en el caso del Consejo Popular, cuya fuente de financiamiento estatal gratuito ha sido del 58,3% en el año 2005, el 57% en el año 2006, del 73% en el año 2007 y del 80,74% en el año 2008. Idéntico es el caso de la mayor red abortista del mundo, la internacional, la Federación Internacional de Planificación Perentoria, cuyas fuentes de financiamiento estatal gratuito han sido del 74,58% en el año 2005, el 71,87% en el 2006 y el 71,93% en el año 2007 y el 76,51% en el año 2008. Es decir, para promover sus planes antinatalistas, los ricos subsidian con fondos públicos estatales. Por otro lado, los pueblos en vía de desarrollo son obligados a ejecutar políticas demográficas antinatalistas. ¿De qué manera? Contratando deuda externa, básicamente mediante el Banco Mundial, con lo cual los pueblos y los ciudadanos del mundo subsidian gratuitamente el negocio genocida de los ricos. Dicho sistemáticamente, los ricos del mundo han decidido controlar el crecimiento poblacional mundial, han planificado las políticas correspondientes y las han ejecutado sin que a ellos les cueste un solo dólar, ya que se subsidian con fondos públicos estatales. Son las víctimas de este plan los pueblos de los países en vía de desarrollo, los que le pagan realmente porque son obligados a endeudarse para reducir el crecimiento de sus poblaciones mediante el mecanismo de la deuda externa. Es decir, los pobres del mundo pagan su propio exterminio, mientras que a los ricos del mundo les sale gratis. Conclusión. Los datos oficiales y privados no mienten. En la época moderna y contemporánea, el nuevo orden mundial ha provocado una concentración de la riqueza en muy pocas manos a favor de los dueños del poder financiero internacional y en perjuicio de casi el 60% de la población mundial. En una forma que no tiene parangón en la historia para poder gozar en paz de ese proceso de acumulación de las riquezas. Ese mismo poder ha promovido el control de la natalidad y la reducción de los habitantes del mundo mediante un perverso mecanismo a través del cual las propias víctimas pagan su propio exterminio, mediante el endeudamiento externo crónico. Entonces usted ahora puede entender por qué la permanente
endeudamiento de la Argentina y el endeudamiento crónico, cuando cada vez pagamos más y cada vez debemos más. Porque los gerenciadores de estos poderes, que son los que dicen representar y a los que nos dejan elegir, son cómplices de esta metodología. Y algunos, si tiene duda, lo invito a recurrir a Google, se pasa por la oficina, yo le doy una fotocopia, ahí va a tener todo la bibliografía correspondiente de todo lo que aquí se dice, porque está publicado en el mundo en diferentes idiomas. Por lo tanto, si alguno tiene duda, lo invito a pasar por la oficina, llevarse y buscar en Google lo que le pueda interesar sobre lo que aquí estuvimos comentando. Y yo sé que hay muchos que no creen en estas cosas y que dicen, no, estos son lucubraciones, son tipos que ven visiones. Esto fue publicado en el día de ayer. El Estado Islámico, el ISI, hackers británicos, hackers son los que hackean las computadoras y obtienen información reservada o secreta, a veces de los gobiernos, a veces de los bancos. Hackers británicos descubren una conexión entre las cuentas en Internet de los terroristas y una oficina del gobierno de Londres. Pero como no es que Londres combate con la OTAN. Con la OTAN y con tropas y con soldados y bombardean ciudades civiles y matan civiles y matan gente inocente y después nos dan una gran campaña, pobrecito el chico que se murió ahogado, hicieron una... ¿Y quién hace que esa gente se tenga que ir de su territorio para buscar amparo ante los crímenes y todas las muertes que efectúan estos personajes siniestros? Los soldados pelean, son enviados por ellos, pero por otro lado tienen relaciones con los que dicen combatir. Se mandan mail. Con directivas, me imagino. Tenés que atacar tal lugar, tenés que atacar tal otro. Mirá que te vamos a atacar. Traten de matar 100 soldados ingleses, así tenemos una excusa para masacrar poblaciones. No sé. Montserrat Mestre, 15 del 12 del 2015. Política internacional de Estado. Política internacional, Estado Islámico, Internet, hacker contra Estado Islámico, gobierno británico, ISIS. 4 adolescentes, expertos en informática, hallaron una evidencia que indica que al menos 3 cuentas de propagandistas del Estado Islámico se remontan a las oficinas del Departamento de Trabajo de Londres. Comunicaron al periódico Mirror Online su hallazgo y el diario británico continuó la investigación que los llevó a Arabia Saudita y de nuevo a Londres. El gobierno británico se lava las manos. Piratas informáticos rastrearon en Twitter cuentas del Estado Islámico y hallaron que estaban vinculadas a direcciones del Internet del Departamento de Trabajo y Pensiones de Londres. Jasper Jamil, Mirror Online. Adolescentes expertos en informática revelan una asombrosa red de interacciones no difundidas de la vinculación de propaganda extremista en redes sociales con el gobierno británico. Los hackers han manifestado que un número de cuentas de redes sociales partidarias al Estado Islámico se ejecutan desde direcciones de Internet vinculadas al Departamento de Trabajo y Pensiones del gobierno británico. Es un grupo de 4 jóvenes expertos en informática que se llaman Banda Sehan, desenterrado en una evidencia que indica que al menos 3 cuentas de propagandas del Estado Islámico se remontan a esa oficina de Londres. Cada ordenador y el teléfono móvil inicia sección en el Internet utilizando una dirección IP, que es un tipo de número de identificación.
El colectivo de hackers mostró que Mirror Online detalles de las direcciones IP utilizadas por el trío de yihadistas digitales independientes para acceder a las cuentas de Twitter que luego se utilizan para llevar a cabo campañas de reclutamiento y propaganda en línea. A primera vista, las direcciones IP parecen basarse en Arabia Saudita, pero tras una inspección más profunda utilizando herramientas especializadas, aparecen vinculadas nuevamente a DWP, que es el Departamento de Trabajos y Pensiones de Londres. ¿No crees que es extraño?, dijo uno de los hackers a Mirror Online. Rastreamos estas cuentas de regreso a Londres, sede de los servicios de inteligencia británicos. El trabajo de Banda Sec ha desatado rumores que sugieren que alguien dentro del Departamento de Trabajo británico está utilizando cuentas de correo de Internet de apoyo al ISIS o que fueron creados por los servicios de inteligencia como una trampa para aspirantes a yihadistas. ¿Trampa? El armamento moderno que reciben y todo occidental, ¿quién se los da? ¿Quién se los provee? Sin embargo, cuando Mirror Online rastreó las direcciones IP obtenidas por BandaSec, encontramos que en realidad apuntan a una serie de transacciones no difundidas entre Gran Bretaña y Arabia Saudita. ¿Se acuerda cuando nosotros hablamos acá que detrás del ISIS estaba Estados Unidos, la CIA, Gran Bretaña y Arabia Saudita y el Estado de Israel? Nos enteramos de que el gobierno británico vendió un gran número de direcciones IP a 2 empresas saudíes. Cuando finalizó la venta en octubre de este año, fueron utilizados por los extremistas para difundir sus mensajes violentos. Jamie Turner, un experto de una empresa llamada PSA Predecir, descubrió un registro de la venta de las direcciones IP y encontró que un gran número fueron trasladados a Arabia Saudita en octubre de este año. Nos dijo que era probable que las direcciones IP aún podrían remontarse a la DWP, que es la del Departamento de Trabajo británico, porque los registros de las direcciones aún no se habían actualizado completamente. La oficina del Ministerio ya ha admitido la venta de las direcciones a Arabia Saudita, a Telecom y Telecomunicaciones Móviles, compañía con sede en Arabia Saudita. A principios de este año, como parte de una campaña más amplia para deshacerse de un gran número de direcciones IP, y señalaron que el gobierno británico no puede tener control sobre cómo se utilizan estas direcciones después de su venta. Bueno, el artículo es mucho más largo, pero para que ustedes se den cuenta cómo a veces nos manipulan con la información y nos hacen ver lo que ellos quieren que nosotros veamos, y detrás de todo esto está funcionando otra cosa muy diferente a la que nosotros creemos. Por eso voy a retrotraerme a lo que decía el general Perón cuando comentaba aquella vieja anécdota que yo siempre la uso como ejemplo, cuando discutía con un hombre de campo y le decía que él tenía una opinión, y este hombre le decía: no, mi hijo, no es como usted dice. Dice, Perón era jovencito, y entonces: no, mi hijo, no es como usted dice, no es así. ¿Cómo que no es así? Si yo hoy a la mañana lo leí en el diario. Entonces el viejo dice que lo miró con mirada pícara y le dijo: ¿vio? Así que usted lo leyó en el diario. Bueno, mire. Y dice que había un perro tomando sol allá a lo lejos, y le pegó un grito: León, venga. Y el perro dice que de un salto se fue corriendo y, moviendo la cola, posó la cabeza sobre la falda del viejo, y el viejo le acarició la cabeza. Y mirándome sonriente, dice Perón, me dijo: ¿vio? Lo llamé León y vino. Pero no es un león, es un perro. Entonces, cuando usted lea cualquier tipo de noticia, busque detrás de lo que leyó, porque siempre hay algo más, o algo se esconde.
Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra